Zona de Investigación. Bienvenidos a Zona de Investigación. Lo que nos convoca hoy es la que podría ser una de las mentiras más grandes de la historia, el falso hundimiento del Titanic. La espectacular teoría conspirativa de Andrew Newton en la cual se basa este video asegura que todo fue planeado de antemano y que no fue el Titanic el que se hundió en el Atlántico aquella helada noche del 15 de abril de 1912, sino que fue su hermano mayor, el Olympic. Todo habría sido planeado con el fin de estafar a la compañía aseguradora y evitar la quiebra. Para entender bien la historia debemos remontarnos al año 1903 cuando la compañía White Star Line fue adquirida por la Marina Internacional Mercantil propiedad del banquero JP Morgan. Los Morgan eran y son una de las familias más poderosas del mundo. Ellos junto con los Rockefeller fueron ayudados por los Rothschild a construir sus imperios. En el año 1907, Lord Pearis y Bruce Ismay, el presidente de White Star Line, se ponen de acuerdo en crear dos transatlánticos, el Olympic y el Titanic. Ambos deberían ser idénticos, aunque entre ellos hay pequeñas diferencias que veremos luego. Primero se construye el Olympic, luego el Titanic y por último el Britannic. Los tres fueron construidos en Belfast, Irlanda del Norte, y todos tuvieron historias bastante malditas. El Britannic terminó hundido en el año 1916 durante la Primera Guerra Mundial. En 1911, el Olympic zarpa su primer viaje bajo el mando del capitán Edward J. Smith, curiosamente el mismo capitán del Titanic, y sufre su primera colisión cerca de Southampton. Nada más que 3 meses más tarde, sufre una segunda colisión aún más grave que compromete su funcionamiento. White Star Line pierde el juicio y Olympic es declarado culpable de la colisión y la aseguradora se niega a pagar. El barco es enviado a reparar a Belfast, aunque dichas reparaciones no fueron suficientes para corregir la destrucción del accidente. La quilla sufrió el principal daño que le provocaba una inclinación permanente a babor, lo que obligó a llevar al Olympic a reparación nuevamente en 1912. En marzo del mismo año, Lord Pearis y Bruce Ismay, aprovechando el gran parecido de los barcos, acordaron intercambiarlos y hacer pasar por Titanic al Olympic para hundirlo y cobrar el seguro millonario, debido a que era un barco que nunca funcionaría bien y generaba muchas pérdidas. El resto es historia. A las 23:40 horas del 14 de abril de 1912 ocurría la tragedia más grande de naufragio de todos los tiempos, en la que murieron 1.523 personas. Se calcula que en solo un fin de semana se podría haber realizado el cambio de utilería y del nombre de los barcos tranquilamente. Pero esta teoría no se queda ahí, tiene muchas irregularidades que vamos a ver a continuación. El Olympic tenía 16 claraboyas y el Titanic 14. Sin embargo, en el primer viaje el Titanic apareció con 16, misteriosamente. Días antes de zarpar el Titanic, muchos pasajeros cercanos a la compañía White Star Line cancelaron sus boletos de manera inexplicable. Sin ir más lejos, el Titanic solo llevaba a bordo la mitad de su capacidad máxima de pasajeros, en una época en la que en Inglaterra había crisis y todos querían irse a Estados Unidos. Eso es muy raro, seguramente algo sabía la gente que los desmotivó a viajar en el lujoso transatlántico. El mismo JP Morgan canceló su boleto. Su excusa fueron problemas de salud. Sin embargo, algunos reporteros lo vieron con buena salud en compañía de su amante en Francia días posteriores. Y este es un dato que puede ser clave. Morgan hizo sacar algunas de sus estatuas de bronce que viajarían dentro del Titanic y las mandó en otro barco. Demasiadas casualidades. El 14 de abril de 1912, el Californiano, barco que iba con destino a Boston, se detiene en seco a mitad del Océano Atlántico y se mantiene a la espera, pero con orden de que se mantuvieran encendidas las calderas. Dicen que este barco era el que tenía que rescatar a los pasajeros, pero los cálculos de la tripulación del Titanic fallaron por 20 kilómetros y el rescate se hizo imposible. Los capitanes del Titanic y el Californiano durmieron esa noche con sus vestidos puestos y fuera de sus habitaciones, en la cabina de mando. Está claro que sabían que algo iba a pasar.
El iceberg, sostiene Andrew Newton en su investigación, basado en los relatos de implicados, fue visible inclusive desde 2 kilómetros de distancia, dado que era demasiado grande. Sin embargo, el Titanic decidió no hacer ninguna maniobra evasiva ni golpear el iceberg de frente, sino girar el barco de costado a último instante, golpeando justo la misma parte del barco en la que el Olympic había sufrido su golpe más comprometedor en el pasado. En los restos del Titanic se encontró pintura gris, pero lo curioso es que el Titanic nunca había sido pintado de gris, y como vemos en la fotografía, el Olympic antes de ser negro sí había sido pintado de gris, lo que indica que el barco fue repintado para ser disfrazado como Titanic. Son demasiadas las pruebas. Las letras del nombre en la proa del barco hundido, con el paso de los años y el deterioro, dejaron ver detrás de ellas las letras MP, que corresponden a Olympic. Esas letras nunca podrían ser del Titanic. Al momento de la botadura, la cubierta A del Titanic estaba abierta, al igual que la del Olympic. Sin embargo, al momento de zarpar apareció cerrada. La reforma se habría hecho de última hora para que la gente notara cambios y no sospechara de que en realidad estaban viajando en el Olympic. A pesar de esto, pasajeros del Titanic dudaban de si se trataba del Olympic. Algo les parecía demasiado raro. También notaron una cierta inclinación del barco, que coincide con las secuelas irreparables que le quedaron al Olympic luego de los incidentes. Son muchas pruebas las que apuntan a que el Titanic jamás se hundió, sino que es el Olympic el que yacerá por el resto de la eternidad en el fondo del océano. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y compartirlo en sus redes sociales. Por aquí les dejo mi canal de blog si quieren conocerme y reírse un rato con contenido diferente. Nos vemos la próxima en ZDI. Recuerden que no todos los ojos cerrados duermen, ni todos los ojos abiertos ven. Hasta luego. De 4 años de su finalización, ya murieron 17 de los participantes, un número sorprendente en tan poco tiempo. Hace unos días, el Comité Olímpico Australiano... Zona de investigación.